Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren todos bien. Este, Quería iniciar un poco este video con la resolución de las diferentes dudas y cuestiones que hayan salido a lo largo de todas estas semanas, de todos los temas que hayamos visto en la cursada. Espero poder aclarar todas esas dudas. También quiero decirles que aprovechen un poco más el tema del espacio a la sesión o a las preguntas y posibilidades de desarrollar cualquier duda que tengan, ya que he visto que me han hecho pocas preguntas en respuesta directa a si tenían alguna duda en particular. Me han hecho más consultas particulares en los distintos temas en cuanto a la contestación de cada uno de los videos que he subido, pero no en cuanto a la respuesta directa a si tenían alguna duda o no. Les comento esto porque hemos visto hasta ahora dos temas relativamente sencillos, simples, y vienen dos temas todavía un poco más complejos. Uno que es la de los distintos tipos de problemas y sus resoluciones, y el más complejo de todos que vamos a ver en la cursada, que es lógica de proposiciones, lógica proposicional, donde sí o sí van a salir dudas. No tengo, para la redundancia, ninguna duda de eso. No se van a entender algunos temas, vamos a resolver muchos ejercicios, va a haber ejercitación mucho más pesada que a lo que hemos hecho hoy en día, problemas mucho más complejos además, y es necesario que cuando yo les pregunte cuáles son las dudas que tengan, ustedes no se queden callados, me hagan todas las consultas que puedan. No hay preguntas tontas, todo se puede responder, salvo que me pregunten sobre la teoría de la relatividad y que se las exponga. No voy a poder, pero sobre la materia no voy a tener ningún tipo de problema, así que no duden, hagan las preguntas y estoy acá para tratar de responder todo lo que ustedes puedan. Así que bueno, sin más, vamos a arrancar con cada una de las dudas. Bueno, para comenzar, una de las primeras dudas con las que me he encontrado es con la de los ejercicios que vimos sobre estructuras de control. Vimos dos ejercicios de los cuales mucha gente me escribió haciendo distintos tipos de consultas, pero en general querían ver una resolución de los problemas para ver si estaban bien o estaban mal. A pesar de que, como yo les había comentado, no recuerdo ahora si en el video o en los comentarios del ejercicio, es que no hacía falta que yo les corrigiera el ejercicio, ya que como proponía la ejercitación, proponía hacerlo con el DFD, el mismo sistema, cuando nosotros le diéramos a ejecutar, nos va a decir si está bien o está mal. ¿Cómo? Funcionando o no funcionando. Simplemente, como al ser un ejercicio tan sencillo que nos tenía que devolver algo muy particular, que era no sé, en el ejercicio 1 un mensaje que indicara si era mayor de edad o no. Era muy sencillo, o iba a funcionar o no iba a compilar o no iba a compilar, y nos iba a dar el mensaje o no nos iba a dar el mensaje, por lo cual no hacía falta que yo se los corrigiera. A mí lo que me interesara es que empezaran a experimentar con estas estructuras de control, sobre todo aquellas personas que no tuvieran relación con la programación, que la mayoría en su momento me dijeron que no lo tenían. Para los que ya tienen algún conocimiento, esto probablemente les resulte muy básico, es normal, es natural, pero bueno, hay que tratar de nivelar hacia los que no tienen este conocimiento y hacer que ellos lo obtengan, ¿sí? Pero bueno, más allá de eso, vamos a ver entonces un poco los dos ejercicios y las dos resoluciones. Otro dato particular es que, como les dije, si yo no pedí que lo entregaran, solo 8 tuvieron
8 personas de 41 que están en la plataforma tuvieron la inquietud de entregarlo igualmente y de hacerlo, de los cuales los 8 no todos lo hicieron bien, pero igualmente entregaron el trabajo, lo hicieron, demostraron algún tipo de interés. Hay muchos otros que demostraron interés haciendo comentarios, como vemos hay 17 comentarios de la clase y de los cuales muchos tenían que ver con esto de si se entregaba o no se entregaba, fechas de entrega y demás, y bueno, si no lo entregaron porque les dije que no lo hicieran, también está bien. Pero bueno, para los que preguntaron cómo era el ejercicio y cómo resolverlo, vamos a verlo a continuación. Primero vamos a releer de qué trataba el ejercicio 1, que dice realizar un algoritmo en donde se pida la edad del usuario. Si es mayor de edad, debe aparecer un mensaje indicándolo. Expresarlo en un diagrama de flujo. Esto era siempre usando DFD. Vamos a ver cómo sería este diagrama muy sencillo, en el cual primero, como siempre, se marca el inicio y el fin de nuestro algoritmo. Vamos a usar un declarador de variables, que es este rectángulo acá, donde vamos a preguntarle, vamos a definir la variable edad y vamos a inicializarla en 0. Vamos a imprimir en pantalla primero un cartel para que el usuario sepa qué es lo que tiene que hacer, que es ingresar su edad. Vamos a hacer utilidad de esta opción de que el usuario ingrese un valor. Ese valor se va a almacenar en la variable edad. Ahí finalmente vamos a llegar a nuestro condicional, donde le vamos a preguntar si edad es igual a 18. Mayor o igual, perdón, a 18. Si nos dice que sí, entonces nos vamos a ir por el lado de sí y va a imprimir en pantalla que es mayor de edad. Si no es mayor o igual a 18, entonces nos vamos a ir por el lado de no y nos va a leer el mensaje de no es mayor de edad. Si bien, si podemos apreciar en el desarrollo de nuestro ejercicio, solamente decía el mensaje de es mayor de edad, pero bueno, podríamos obviar esta parte porque no se pedía, pero es de lógica también pensar que si hay un sí, tiene que tener un no, y el no es que no es mayor de edad. Si corremos esto, no debería tener ningún problema, como decía antes, es un algoritmo muy sencillo. Nos va a aparecer entonces como veníamos en forma lineal, el mensaje de ingrese la edad. A continuar nos va a pedir ya directamente que ingresemos, por ejemplo podemos poner 19 y al ser 19 mayor o igual a 18 va a ir por el sí y nos tendría que dar el mensaje de resolución, que es el es mayor de edad. Relación es mayor de edad. Como ya no, al continuar no hace más nada, va directo al fin, termina la ejecución y el algoritmo terminó. Vamos a ver si funciona correctamente probando la versión negativa, a ver si esto funciona. Vamos a poner 11 años, vamos a continuar y dice no es mayor de edad, porque 11 no es mayor o igual a 18. Ahora bien, vamos al segundo ejercicio. En el segundo ejercicio lo que nos dice es: se pide leer 3 notas del alumno, calcular su definitiva y enviar un mensaje donde diga si el alumno aprobó o reprobó el curso. Expresa el algoritmo usando el diagrama de flujo. Para esto usamos el DFD, ¿no? Volvemos. Este ya es un algoritmo un poquito más complejo que el otro, si bien no tiene una gran complejidad, ya vemos que es un algoritmo un poquito más complejo. Como lo hicimos,
al igual que antes, vamos a declarar las variables, las inicializamos en 0, ¿sí? Aquí declaramos una cuarta variable separada de las anteriores, simplemente porque DFD nos provee esta herramienta que nos permite de hasta 3 variables a la vez. Cuando tenemos una más, tenemos que usar una nueva herramienta. Luego lo que no vamos a hacer es imprimir en pantalla qué es lo que tiene que hacer el usuario. En este caso, imprimir la primera nota. Dice ingresar la nota del primer parcial. Aquí vamos a ingresar la nota del primer parcial y se la vamos a asignar a la variable examen 1. Lo mismo con la segunda nota y la variable examen 2. Y por último la nota y el examen 3, que sería aquí el aviso en pantalla y aquí el ingreso de la nota. Una vez que ingresamos las 3 notas, vamos a preguntar si aprobó o desaprobó. Esto es muy simple, utilizando de nuevo nuestro condicional. Vamos a preguntar si el promedio es mayor o igual a 4. Una vez ingresado las notas, me salté este paso, perdón. Vamos a llamar de nuevo a la variable promedio, y que antes valía 0, y ahora vamos a decirle que vale por básicamente el promedio, sumando las 3 variables y dividiéndolas por 3. Entonces, haciendo este pequeño cálculo de promedio, le vamos a asignar el nuevo valor a la variable promedio. Y ahora sí, en el condicional vamos a preguntarle si promedio, que es el resultado de la cuenta que vimos recién, es mayor o igual a 4. Obviamente, si es mayor o igual a 4, entonces aprobó, y lo que vamos a hacer acá es enviarle un mensaje diciéndole con un tipo de dato string: aprobó el curso con un promedio de, y vamos a concatenarle el promedio con una coma. En este caso DFD concatena con comas. En algunos lenguajes se concatenan con puntos, en otros lenguajes se concatenan con el símbolo de más. DFD se concatena con una coma. Así que vamos a unir este texto con una variable, que es la variable promedio, y nos daría el mensaje de aprobó la cursada con el promedio de y el resultado. De lo contrario, si es no, nos va a decir que no aprobó la cursada, su promedio es de el valor de promedio. Vamos a ver si esto funciona. Simplemente dándole clic aquí, en donde lo primero que nos va a hacer es imprimirnos en pantalla que ingresemos una nota. Vamos a ingresarla, por ejemplo un 5. Continuar, ingresemos la nota del examen 2 con un 9, mejoró notablemente, y ingresemos la nota del examen 3. Continuar, se sacó un 7. Si damos continuar, vamos a ver que nos da el mensaje: aprobó el curso con un promedio de 7. O sea que funciona, al menos para cuando el curso es aprobado. Vamos a ver si desaprobó el curso, que nos dice, diciéndole que sacó un 3 en la primera, en la segunda se sacó un 2 y en la tercera se sacó otro 2. No fue nada bien. En este caso dice no aprobó el curso, su promedio es de 2,33. Vamos a continuar, obviamente termina la ejecución y es suficiente porque no hay más nada para hacer. Bueno, espero que se haya entendido cómo realizar o cómo era la solución de estos dos ejercicios, que eran bastante sencillos. También, ahora que recuerdo, alguien me preguntó si era necesario declarar las variables en un inicio antes de usarlas. Porque yo en uno de los videos lo que hice fue ahorrarme estos dos pasos. No declaré las variables al inicio e inmediatamente utilicé este tipo de
de elementos, de herramientas que nos provee DFD. ¿Por qué? Porque los ejercicios son muy sencillos y se entendía cómo funcionaba. Si yo le doy clic a ejecutar, esto va a seguir funcionando, ¿sí? Y va a dar el resultado de la misma forma que lo hizo antes. Ahora nos hagamos 3 parciales con 4 y nos da un promedio de 4. Pero ¿qué es lo que sucede? Una buena práctica es declarar las variables al inicio de nuestro algoritmo, y por eso en este caso las declaré. Supongamos que tenemos un desarrollo de cientos y cientos y cientos de líneas de código. Entre más prolijos seamos, más fácil va a ser entender y que nos entiendan nuestro desarrollo. Además, hay lenguajes, como les dije en algunos de los videos, que son fuertemente tipados y que sí o sí nos van a exigir que declaremos las variables en un inicio, que les digamos de qué tipo son, si no directamente no va a funcionar. DFD, al igual que JavaScript y PHP, como vimos en otros videos, son lenguajes que no son fuertemente tipados, son débilmente tipados y no nos permiten funcionar como está ahora el diagrama. Pero por buenas prácticas, aunque el lenguaje lo permita, está bueno que declaremos las variables en un inicio. Bueno, ahora sí, espero que se haya comprendido y que no queden dudas de cómo era que se tenían que resolver estos dos ejercicios, que si bien eran simples, generaron algún ruido o alguna duda en particular. Si no es así y necesitan que se los explique aún con mayor detalle, no duden en escribirme en los mensajes, tanto del video o en la plataforma, en el lugar en que le quede más cómodo, y voy a hacer todo el esfuerzo para que no quede ninguna duda. Bueno, la siguiente consulta que ha surgido fue por el tema de los tipos de datos. En este caso hay varias preguntas sobre los tipos de datos. Vamos a ir desde lo más fácil a lo más complejo. La más fácil fue la diferencia entre los tipos de datos numéricos enteros y con coma flotante. Los tipos de datos enteros son simplemente eso, son datos enteros, números enteros, por ejemplo 1, 2, 5, 10, 20, 100, son números enteros. En la documentación que les dejé, además les di muchos otros tipos de características que tienen, como los requerimientos en memoria y demás. Pero básicamente lo que quiero que sepan en este momento, para que no quede confusión de qué es un tipo de dato y el otro, es que son esos, son números naturales, enteros, 1, 2, 3, 4, 10, ¿sí? En cambio, los números con coma flotante son esos, son cadenas de dígitos con un punto decimal, ¿sí? Entonces puede ser 10,5, 6,2, 100,2, no sé, cualquier número con coma decimal, 1033, 3,33, el número que ustedes quieran con la coma decimal. Básicamente es eso. Y vamos a decir, ¿por qué esta diferenciación? Bueno, porque nosotros no siempre vamos a necesitar ni números decimales, ni siempre vamos a necesitar números enteros para programar. Para cada uno de estos tipos de datos hay utilidades particulares. ¿Los dos se pueden utilizar para hacer cuentas algebraicas? Sí, seguramente sí. Si necesitamos y sabemos sí o sí que nos va a dar un número redondo, un número entero, podemos usar simplemente números enteros y ocupar mucho menos espacio en memoria. Pero si no estamos seguros cuál va a ser el resultado, siempre vamos a usar un número con coma flotante. Los números enteros se utilizan generalmente para hacer de un ID, un identificador único, por ejemplo, como nuestros números de DNI, que son un número entero
por más que sea grande, sabemos que no va a tener un número decimal, siempre va a ser un número entero. Puede ser el ID de una base de datos, o puede ser, por ejemplo, un índice en un control iterativo, ¿sí? Que más adelante lo vamos a ver. Para que no quede dudas, les quiero traer un ejemplo llevado a la práctica de cómo podemos usar un número con coma flotante y cómo a veces conviene o no un número decimal o con coma flotante, y cómo, si queremos reemplazar uno por otro, los sistemas en general nos pueden llegar a dar algún error. Por ejemplo, en pantalla están viendo el desarrollo de un pequeño videojuego de plataformas en 2D que estoy realizando en Unity 2019, y podríamos ver el código fuente donde nos está diciendo que para mover a nuestro player principal vamos a tener distintas variables, como por ejemplo la velocidad con la que camina o la fuerza con la que salta, y vemos que estamos usando variables de tipo dos variables tipo float, o sea, con comas flotantes, para decir a qué velocidad y a qué fuerza está saltando nuestro personaje. Por ejemplo, si yo quisiera decir que nuestro jugador, nuestro player, está saltando a 6,5 de fuerza, pero no lo quiero poner un elemento de coma flotante, sino que lo quiero hacer en un entero, inmediatamente el sistema me va a decir que estoy teniendo un error, que estoy haciendo algo indebido, que algo no se corresponde con las cuestiones básicas, por decirlo de alguna forma. O sea, yo puedo pretender meterle un valor decimal a un valor entero, a una variable entera. Entonces ya me marca un error, tanto con una línea roja por aquí como con una marca amarilla, a veces con una lámpara, depende del sistema con el que estemos usando. Este es el lenguaje C#, creo que no lo había dicho por las dudas. Este es el lenguaje C#, que es uno de los tantos lenguajes que en los que permite desarrollar Unity. Y bueno, si yo guardo esto y voy de vuelta a la plataforma de Unity y dejo que compile por un segundo, cuando voy nuevamente a mi personaje y quiero ejecutar, no voy a poder ejecutar el juego. Acá ya veo que hay un error en donde me dice que algo está mal, donde acá me está diciendo claramente cuál es el error, la línea exacta. Si yo hago doble clic sobre esta línea azul, me lleva directamente al código fuente donde me dice cuál es el error exacto, ¿sí? Y incluso acá me lo está remarcando, dice que es un entero, pero en realidad le estoy poniendo un valor que no es entero. Ahora, si yo esto lo cambio y le pongo simplemente 6 y lo vuelvo a guardar, cuando vaya a mi juego nuevamente, esperamos que se guarde y que compile, yo le doy clic a ejecutar el juego y ya esto va a correr sin ningún tipo de problema, va a saltar el personaje como debería ser y va a funcionar todo correctamente. O sea que podía funcionar con un entero, no necesitaba que el tipo de valor sea como flotante. Lo que sí, tengo que agregarle solamente valores enteros. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que mi personaje, con el valor entero que le puse, no salta de la forma en que yo quisiera. No llega, por ejemplo, a esta plataforma correctamente, ¿sí? Además de otros tantos errores que puede tener, porque es un juego recién arrancado en desarrollo. Pero básicamente lo que está haciendo en este momento es que no puedo correr. No corre como yo quiero, no salta a la altura que yo quiero. Esto se podría solucionar de varias formas.
¿sí? Podría venir acá, ya que una vez que yo escribo el código en mi código fuente y le agrego esta sentencia, lo que le permito es poderlo modificar en forma gráfica aquí. Entonces mi variable jump force, o sea la fuerza de salto, jump force, lo podría modificar gráficamente desde aquí sin ir a mi código fuente. Entonces yo quiero ponerle 6,3, no puedo porque es un entero, y voy a poner 65. Entonces bueno, no hay problema, me pongo el valor 7 para que salte un poco más fuerte. Si vuelvo a ejecutar esto, vamos a ver que ahora mi personaje va a saltar bastante más alto y seguramente vaya a llegar a la plataforma sin problemas, pero ahora salta incluso hasta de más. Ya supera la plataforma ampliamente, y yo no quiero que supere la plataforma ampliamente, yo quiero que llegue justo para incluso luego poder jugar con eso y darle la posibilidad de que aprenda un doble salto o quién sabe qué otras cosas puedo hacer. Pero ahora salta demasiado, ¿sí? Entonces lo que yo quisiera es que hacer algo intermedio, y si yo quiero hacer algo intermedio y declaré esta variable como un entero, ya no lo voy a poder hacer. Entonces por eso mismo es que yo necesito que sea un número de coma flotante. Entonces declaramos que es un float, por ejemplo 6,5 es lo que a mí me interesa, el salto que a mí me interesa, o el que yo estuve probando y fue el que más me gustó. Si volvemos a la plataforma, vamos a ver que ahora yo puedo modificar a números decimales porque la variable cambió de ser un entero a un float, a un número con coma flotante. Y cuando ejecutamos esto mismo, vamos a ver que el salto ahora es mucho mejor que el anterior, que el jugador llega con lo justo a la plataforma, que no le está sobrando nada, y es como más natural, ¿sí? Bueno, espero que con este ejemplo les haya quedado un poco más claro cuál es la diferencia entre un número entero y un número con coma flotante. Por último, la última duda que surgió tiene que ver también con los tipos de datos, en este caso con los tipos de datos que son los vectores y las matrices. Muchas personas, creo que son la consulta que más se ha repetido, es sobre todo con las matrices, que no las entendieron bien y que querían hacer un refuerzo sobre el tema. Así que vamos a ir por eso tratando de entrar en el mayor de los detalles y que no quede ninguna duda, porque es vectores y matrices, o arreglos, arrays y matrices, son cosas que los van a utilizar absolutamente siempre. Para poner ejemplos y tratar de resolver esta duda, voy a utilizar una herramienta que son los Google Apps Script, que es el lenguaje de programación que nos propone Google para desarrollar distinto tipo de apps y distinto tipo de soluciones para todas sus herramientas de lo que es el G Suite, o sea, todas las distintas aplicaciones que nos da Google con G Suite. Pueden ser las hojas de cálculos de Google, que son los Google Sheets, los Google Docs, el calendario, el mail, todos este tipo de herramientas. Hay muchísimas, Google Keep, demás, son muchísimas como para nombrar acá. Esta herramienta, este lenguaje de programación, lo que nos va a permitir es hacer apps de automatización para todas ellas, o incluso para encadenar unas con otras, ¿sí? Esto es muy práctico para automatizar secuencias y cosas que hacen repetitivas en una oficina alguna persona en particular, y esto lo podremos automatizar y ya
eliminarle esa tarea a esas personas o ese grupo de tareas. Es una herramienta sumamente potente y la quiero utilizar además porque al ser un entorno de Google, cualquiera con un mail Gmail va a poder seguir los pasos que voy a hacer ahora y pueden hacerlo en sus casas y junto conmigo en este momento sin ningún tipo de problema. Lo único que tienen que hacer es dirigirse a su Google Drive, crear una nueva hoja de cálculos, como hacemos acá, haciendo clic en el más, ir a una hoja de cálculo. Se le va a abrir una hoja de cálculo como esta, así de sencillo. Luego nos vamos a dirigir a las herramientas y a editar secuencia de comandos. Una vez que hacemos esto, simplemente nos va a abrir esta secuencia de comandos que nos propone Google. Nos va a abrir llaves para una nueva función. La podemos renombrar si queremos, como nosotros quisiéramos, o simplemente dejarla así por ahora. No habría mucho problema y aquí podríamos empezar a escribir todo lo que nosotros quisiéramos. Pero primero vamos a repasar un poquito qué era esto de vectores y matrices. Vamos a arrancar con los vectores. Entonces vamos a ver qué es un vector. Un vector entonces no es ni más ni menos que un tipo de variable, por decirlo de alguna forma, que está compuesto por n variables de un mismo tipo. Entonces yo podría decir que tengo 10 variables de un tipo string, por ejemplo, o 10 variables de un tipo entero. O sea que tengo 10 números enteros en una sola variable, ¿sí? En un solo arreglo. Entonces yo puedo decir que tengo un arreglo con 10 números, 5, 6 y 7, por ejemplo, ¿sí? Eso es un arreglo. O podría combinarlos, por ejemplo, de esta forma, como para que se vea más particular. Vamos a ver entonces que para escribir, o la sintaxis más bien de un arreglo, vamos a ver entonces que la sintaxis para que el compilador entienda que un array es un array es a través de la utilización de los corchetes. Entonces nosotros vamos a definir nuestro arreglo y vamos a diferenciarlos con una variable. Por ejemplo, así yo pongo hola es igual a hola. Esto es una variable de tipo string que lo único que está diciendo y lo único que está conteniendo es hola. Pero si yo quiero diferenciar y que el compilador, en este caso de Google, lo entienda como un arreglo, puedo poner, por ejemplo, el arreglo names y voy a utilizar corchetes para que el compilador entienda, ya que esto es un arreglo y no una simple variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto lo vamos a quitar y vamos a ver. Ahora tenemos una variable definida, la declaramos acá. Pero ¿cómo hacemos para separar los valores de este array, de este arreglo, para que sean el contenedor de distintas variables? La sintaxis para esto va a ser separado por comas. En este caso, si es string, además lo tengo que poner entre comillas. Entonces yo podría poner Lautaro, es un arreglo de nombres, Carlos y, por ejemplo, José. Siempre con un string,
con comillas, ¿sí? Ahora, si nosotros quisiéramos imprimir en pantalla esto y lo quisiéramos ver para saber si realmente esto es un arreglo y si el sistema realmente lo toma como un arreglo y no estamos haciendo algo mal, simplemente lo que podemos hacer es esto, que es ir a la consola de nuestro sistema y nos va a imprimir en la pantalla de la consola todos los valores de nuestro arreglo. Vamos a guardar los cambios. Para esto nos va a pedir, como el código fuente es nuevo, que le pongamos un nombre, por ejemplo prueba, ¿sí? Y además nos va a pedir que le demos permisos de utilización ahora que hagamos ejecutar con este pequeño botón de aquí. Bueno, no hizo falta que nos dé permisos todavía porque no apuntamos a ningún servicio en particular. Cuando apuntemos a un servicio como las hojas de cálculo, ahí nos va a pedir permisos de modificación. Presionando Control Enter nos va a abrir la consola y acá vamos a ver cómo inmediatamente imprimió todo nuestro arreglo. Ahí vamos a ver cómo está entre corchetes, exactamente igual que como lo escribimos nosotros a mano, entre corchetes, los valores y separados por coma unos de otros. Simplemente 3 valores. Ahora, si quisiéramos ver solamente uno de los valores de nuestro arreglo, podemos hacerlo sin ningún tipo de problema y vamos a escribir acá over.load y lo que vamos a hacer es punto 1, por ejemplo, entre corchetes 1. Esto lo que nos va a traer es el nombre Carlos. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, que nos traiga Carlos. ¿Y cómo sé que es el nombre Carlos? Porque para todos o casi para todos los lenguajes de programación, los arreglos arrancan o comienzan desde el valor 0 en adelante. Entonces, Lautaro sería 0, Carlos 1, José 2. Si yo quiero que traiga Carlos, que me imprima en consola Carlos, simplemente con poner names entre corchetes 1 va a traerme el valor Carlos. Si pongo control enter entonces de vuelta, primero me debería imprimir todo nuestro arreglo y debajo simplemente el valor Carlos. Bueno, demoró un poquito, quién sabe por qué, pero aquí ya lo podemos ver cómo trajo la primera impresión en pantalla todo el arreglo, la segunda impresión en pantalla solamente el nombre Carlos. Si además quisiéramos cambiar el valor, por ejemplo Carlos no me gusta y quisiera cambiar solamente el valor de Carlos por algún otro, por ejemplo Pepe, ¿sí? Lo podríamos hacer simplemente, después vamos a imprimir, simplemente llamando la variable names al valor que queremos cambiar, que dijimos que era Carlos, y le vamos a asignar un nuevo valor, en este caso Pepe. Vamos a poner todo mayúscula para que resalte y para que se comprenda un poquito más. Vamos a llamar a todo el arreglo en este caso de vuelta. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y ahora vamos a ver con control enter nuevamente cómo la primera impresión es todo el arreglo, la segunda trajimos solamente Carlos,
Luego lo modificamos y cuando imprimimos de vuelta trae todo el arreglo, pero con la modificación que es Pepe en este caso, ¿sí? Que era como lo queríamos modificar. Además, vamos a ver que todos los arreglos tienen propiedades y métodos. Una propiedad, por ejemplo, puede ser el tamaño de nuestro array. Y lo podemos, por ejemplo, podemos averiguarlo de la siguiente forma. Vamos a hacer así. Si ponemos un punto sobre al lado, perdón, de nuestra variable, nos va a aparecer una lista de todos de todas las propiedades y métodos que tiene. Nosotros en este caso vamos a preguntar por el length, por el tamaño de nuestro arreglo. Vamos a guardar y a ejecutar, y ahora nos va a imprimir en pantalla lo mismo que antes, solo que además nos va a decir cuál es el tamaño de nuestro arreglo. Vamos a darle un tiempito que termine de pensar. A veces demora un poquito, pero es raro. Generalmente esto es bastante más rápido. Bueno, ahí está. Entonces, como dijimos antes, tiene el arreglo en general. Trajimos el segundo, o el que estaba en la posición 1. Lo cambiamos por Pepe. Y acá le preguntamos cuál era el tamaño de nuestro arreglo. Y nuestro arreglo tiene 3 variables, por decirlo de alguna forma. Está compuesto por 3 variables: Lautaro, Pepe y José. ¿Sí? Como les decía hace un rato, también pueden tener no solamente propiedades, puede tener métodos. Y vamos a ver algunos de esos métodos. Por ejemplo, nosotros podríamos querer agregar un nuevo valor a nuestro array, no cambiar uno existente, sino agregar uno. Entonces podríamos poner push, ¿sí? Y acá un elemento nos propone. Entonces podríamos poner en el elemento, podríamos ponerle Carlos. No, Carlos ya existía. Rodrigo. ¿Sí? Si imprimimos nuevamente en pantalla todo nuestro array, podemos copiar y pegar esto de aquí para hacerlo más rápido. Vamos a esperar a que guarde y así. Ejecutamos. Está funcionando extrañamente lento, pero bueno, no pasa nada. Ahora que cuando ejecutamos, vemos que está haciendo un push de Rodrigo. Y ahora, si incluso hiciéramos un length de este nuevo array, nos diría que ya no tiene más 3 elementos, sino que tiene 4 elementos. ¿Sí? Esto es muy lindo. Ahí ya vimos cómo es un array que tiene sus métodos y sus propiedades, pero además podríamos recorrer este array para ver todos los elementos que tenemos. ¿Y cómo lo vamos a recorrer? Utilizando un método de control iterativo como el que vimos en los videos anteriores, que es el método iterativo for. Para esto lo que vamos a hacer es declarar el for, decir que tenemos un índice en 0 y preguntarle en el condicional si este índice es mayor, si es menor que la longitud de nuestro array, en este caso name.length. ¿Sí? Y
Si esto no se cumple, lo que vamos a hacer es hacerle una sumatoria de 1 en 1 a la variable i. Esto es exactamente igual que lo vimos en DFD, y en cada uno de los ciclos lo que vamos a hacer es imprimir el resultado de names en el valor i. Entonces vamos a poner name i. Con esto sería suficiente para ver y recorrer todo nuestro array. Si ahora lo imprimimos en pantalla, lo vamos a ver muy claro cómo se ve esto. Vamos a darle un tiempito que compile y que funcione. Y acá lo podemos ver. Todas las ejecuciones que vimos. La primera, imprimimos nuestro variable, nuestro array. Imprimimos solamente el contenido de Carlos. Modificamos por Pepe. Vimos cuál era la longitud. Agregamos uno que es a Rodrigo, y acá lo recorrimos uno a uno. Como son solamente nuestro array original tiene tres valores, recorrió uno a uno esos 3 valores y los imprimió por separado: Lautaro, Pepe y José. Bueno, espero que lo que es vectores haya quedado claro. Si no es así, como le dije en las anteriores respuestas, me lo hagan saber, y si no, bueno, daría por cerrado que el tema de arrays. Para seguir, lo que vamos a hacer ahora es entender un poco más qué son los vectores. Y los vectores podríamos decir que es muy similar a lo que es un array, solo que un array contenía n cantidad de variables de un mismo tipo. En cambio, lo que contiene una matriz es n cantidad de arrays. Entonces, por eso se puede conocer a una matriz como un array multidimensional. Es lo mismo, es contener más de un array, ¿sí? Es un array multidimensional. La sintaxis para una matriz es bastante similar a la de un array, pero tiene algún que otro cambio. Lo vamos a ver a continuación. Para definirlo, vamos a definir, por ejemplo, mi matriz, o mi mat, nada más, así lo hacemos más corto, mi matriz, y vamos a abrir unos corchetes. Esto hasta aquí es exactamente igual que en un array, pero para definir la diferencia entre un array y otro dentro de una matriz, lo que tenemos que hacer es dividirlo con nuevos corchetes y separarlos por coma. Por ejemplo, vamos a hacer que contenga 3 arrays distintos. Por ejemplo, en este caso podemos decir que contiene Argentina, y además, por ejemplo, no sé, 55. Por otro lado, acá podemos decir que tiene a Chile y 11, y acá Uruguay y 55 también, no, 50. Así se diferencia, ¿sí? Al igual que con el array,
podríamos imprimirlo directamente en pantalla con la sentencia over.log mi matriz, mi mat, había dicho nada más que era, así lo hacemos más corto. Si lo ejecutamos y lo mostramos en consola, nos debería traer esto que se conoce como un array de arrays. Como les decía, está un poco lento, esto generalmente lo hace muy rápido, quizás es por mi conexión a internet, ya que las AppScript funcionan en la nube. Pero bueno, acá ya vemos cómo me trae exactamente lo mismo que nosotros definimos, un array de arrays que contiene los datos de Argentina, de Chile y de Uruguay. Esto mismo que yo lo estoy poniendo así, se puede o lo pueden llegar a ver de esta otra forma. No cambia en absolutamente nada, solamente es un tema de legibilidad. De esta forma es mucho más prolijo, se lee mucho más fácil. Yo podría agregar aquí más contenido simplemente haciendo un salto de línea y sería mucho más fácil de comprender, y a un simple vistazo estarías sabiendo que estoy trabajando con una matriz, ¿sí? Bueno, si quisiera ver solamente una parte de mi matriz, un array en particular, por ejemplo, entonces tengo que hacerlo de la siguiente forma, ¿sí? Vamos a hacerlo. Mi matriz, y como antes tengo que decirle cuál es el que quiero ver, por ejemplo 0. Pero si yo le digo mi mat simplemente 0, ahí no va a estar trayéndome el dato que yo quiero. Por ejemplo, tendría que, al ser un array multidimensional, yo le tengo que indicar todo en detalle lo que quiero que me traiga. Por ejemplo, yo en este momento quiero que me traiga solamente Argentina, y si yo le indico solamente mi matriz y le digo que me traiga mi matriz solamente entre corchetes 0, lo único que va a traerme es todo el contenido de toda la matriz que esté ubicada en la posición 0. Como dijimos, arranca de 0, luego 1, luego 2, igual que en el array. Entonces me traería absolutamente todo lo que contiene mi array en la posición 0, o sea, Argentina y 55. Si yo quiero que solo me traiga Argentina, tengo que decirle que arranque a buscar en la posición 0 de mi matriz y luego me traiga la posición 0 de mi array de esa matriz. Para que suena un poquito complejo, pero si lo ejecutamos y lo imprimimos en pantalla se va a ver más fácil. Me debería traer Argentina solamente. Esperamos un poquito a que termine de compilar. Ahí está. Vemos entonces como la primera impresión en pantalla me trae toda la matriz como la escribimos nosotros, y luego abajo solamente me trae Argentina. Si yo quisiera traer el valor, por ejemplo, podrían ser la cantidad de habitantes del país, entonces yo acá le tengo que cambiar y decir, quiero que me traiga todo, que busque en la matriz en la posición 0 y me traiga el valor que está en la posición 1. En este caso lo ejecutamos. Esperemos que termine la ejecución. Ahora sí, abrimos la consola y me debería traer 55.
Lo mismo pasaría con Chile o con Uruguay y deberíamos cambiarle el índice que representa Chile o Uruguay, en este caso 1 o 2, ya que Argentina es el índice 0. Esperemos que traiga la ejecución y en este caso nos debería traer 55. Como les decía, está demorando bastante más de lo normal. Ahí está. Bueno, ahí me trajo el valor 55. Corté un poco porque estaba demorándose un poco de más, así que me conecté a través de cable de Ethernet para solucionar el problema. Bueno, eso entonces, si quisiéramos recorrer uno a uno. Ahora, ¿qué pasa si queremos agregar un nuevo array a nuestra matriz? Al igual que con los vectores podemos hacerlo, y de hecho la sintaxis es casi igual. Log y vamos a buscar mi mat, así para verlo, pero antes vamos a agregar un valor nuevo. Push, y acá vamos a agregar un nuevo elemento. ¿Cómo vamos a agregarle? Antes simplemente poníamos qué elemento queremos agregar, pero ahora estamos agregando toda una matriz, así que en este caso tenemos que agregarle según la sintaxis de la matriz entera. Entonces teníamos Argentina y Chile, podemos agregar Colombia y decir que tiene un valor de 66, ¿sí? Ahora, si hacemos un logger de nuestra matriz, en este caso, como hicimos un push de una nueva variable, debería contener una array más. Vamos a hacer la ejecución y esperar un segundito nuevamente. Vamos a ver qué sucede. No me trajo la ejecución, de hecho me trajo la ejecución anterior. Vamos a ver cuál es el problema. Ahí está. Ahí vemos cómo agregó a nuestra matriz un nuevo array. Colombia 66. Muy bien, ahora vimos que tenemos un array, una matriz que contiene una serie de arrays, que además los podemos ver, que podemos agregar, que podríamos incluso modificar de la misma forma que con los arrays. Pero también lo que podemos hacer es, al igual que con las matrices, podríamos recorrer, al igual que con los arrays, podríamos recorrer toda nuestra matriz. ¿Cómo lo hacemos? De la misma manera que lo hicimos antes, con un bucle for, que es una iteración como la vimos en DFD, y la definimos exactamente igual que antes. ¿Cómo vamos a hacer esto? Definiendo la variable i. Esto, si estuviéramos en otros lenguajes, retomando un poco el tema de las variables enteras, podríamos definir incluso la variable i del for fuera de nuestro for y decir que var int i es igual a 0.
y definirla por fuera del for, y toda esta parte no la tendríamos que poner. Pero bueno, como este no es un lenguaje fuertemente tipado, no hace falta que hagamos eso. Entonces no lo definimos directamente dentro de nuestro bucle for. Acá lo que vamos a decir entonces que le vamos a preguntar en la condición si es menor que la longitud de nuestra variable mimat, y como hicimos antes vamos a agregarle 1 en cada iteración. Claro, si hacemos esto no es suficiente, porque esto de esta forma vamos a recorrer si nuestro array fuera de una sola dimensión. Como esto es un array multidimensional, esto es una matriz, necesitamos tener un bucle dentro de otro para que nos diga, vamos a verlo para que se entienda mejor con esta planilla de cálculo, para que nos diga tanto las columnas como las filas. O sea, de esta forma tiene que recorrer columnas y tiene que recorrer filas. Entonces para esto vamos a utilizar un bucle for dentro de otro, que podríamos incluso simplemente copiar esta línea, pegarla aquí. Eso sí, ya definimos la variable i. Por convención el segundo bucle va a tener la variable j. Acá nos estaría faltando una llave en el segundo bucle, y ya con esto sería suficiente. Ahí va a estar recorriendo tanto filas como columnas, y ahora podríamos decirle que nos imprima en pantalla los valores que se encuentran en nuestra matriz. Para eso, como hicimos hasta ahora, simplemente hacemos esto y le decimos que en este valor sea i y en este valor sea j. Guardamos, ejecutamos, y cuando abrimos la consola nos debería imprimir en pantalla todos los valores de nuestro array, y ahí está. Nos trae primero nuestra primera impresión, que es todo nuestro array, toda nuestra matriz. Simplemente luego le pedimos que nos traiga el valor 55, y luego recorrimos toda nuestra matriz. Bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo podemos utilizar esto que aprendimos de arrays y matrices, pero en un caso un poquito más real, no escribiendo a mano nuestras matrices, sino obteniendo nuestra matriz desde una hoja de cálculo de Google, o Google Sheet, o Google Spreadsheets, como quieran decirlo. Entonces para eso vamos a volver a nuestro sheet y vamos a cargarle valores aleatorios, por ejemplo, 1, la fila 2, bien representativo, ponemos 2, y en la fila 3, acá tenemos entonces una pequeña matriz de 5×3, y vamos a obtener esos datos y vamos a darle la misma forma de matrices que o la misma sintaxis de matrices que vimos hoy anteriormente, y después vamos a poder incluso manejarlo o ver todas las funciones que vimos anteriormente. Podemos recorrerlas, podemos agregarle datos o quitarles datos según nuestras necesidades, pero lo que nos interesa es cómo capturaríamos esta matriz. Para hacer eso, entonces
lo que vamos a hacer es bastante sencillo. La verdad que esta herramienta lo propone muy sencillo. Vamos a crear primero una variable que vamos a llamar ss, y lo que vamos a hacer es primeramente llamar a qué función o a qué herramienta de las app script vamos a estar utilizando. En este caso son los sheets, entonces tenemos que hacer un llamado a las Spreadsheets app. Entonces lo hacemos mediante este código sheet app, y porque también podríamos llamar al Gmail, o podríamos llamar al Docs, y hay que hacer, hay que apuntar con qué herramienta queremos trabajar, ¿no? Una vez que le decimos que queremos trabajar con la API de Spreadsheet, le vamos a decir que queremos trabajar con la hoja de cálculo activa, que vendría a ser este archivo, todo este archivo en general. Y una vez que especificamos que queremos trabajar sobre ese archivo, vamos a especificarle que queremos trabajar básicamente con el getActiveSheet, que sería esta hoja de cálculo activa, o sea, esta hoja y no otra. Podemos tener n cantidad de hojas, nosotros queremos trabajar sobre la hoja activa, que es esta. Vamos a eliminarla. Esto hay varias formas de hacer, incluso podríamos identificarlas por el nombre si quisiéramos, pero por ahora, como tenemos una sola hoja abierta, sería suficiente. Una vez que le dijimos qué API queremos usar y qué archivo y qué hoja, simplemente vamos a declarar otra variable que vamos a denominarla data. No, vamos a correr esto un poquito más para acá, que así me gusta más. Y a data vamos a decirle que tome de la variable ss un rango, getRange, y este rango que nos da como ahí una ayuda donde nos dice que son las filas y las columnas. Vamos a decirle que queremos que sea que arranque de la fila 1 y de la columna 1, pero vamos a darle también donde queremos que termine, y podríamos decir entonces que son 3 columnas y 5 filas, pero para las filas arranca de la 0, con lo cual acá van a ser 4 filas, sería 4 y 3. Y de esto, de esas filas y columnas, queremos que nos tome los datos. Entonces para eso vamos a usar el getValues. Acá les hago un paréntesis, nos va a proponer dos getValues, un getValue nada más y un getValues. El getValue habla de un solo dato si estuviéramos en una celda única. Si queremos tomar los datos de una única celda, utilizamos el getValue. Para generar una matriz, lo que debemos hacer es getValues, pues son muchos datos, y acá si toman el detalle, nos dice que es un objeto y nos da la representación de una matriz exactamente. Entonces vamos a usar esta propiedad que nos propone getValues, y con esto ya sería suficiente. Ahí ya tendríamos armada nuestra matriz que nos va a tomar los datos de este Spreadsheet, y ya podríamos manipularlo como quisiéramos. Podríamos hacer un for para recorrerlo, podríamos agregarles datos, modificar los datos que ya existen, podemos hacer lo que quisiéramos, pero vamos a arrancar viendo el contenido de nuestra matriz, como venimos hasta haciendo ahora con un logger.log de la variable data, y esto sería suficiente ya para verlo. Si corremos en nuestro script, en este caso, como ya estamos trabajando sobre una API, puede que nos pidan los permisos necesarios. Si es así, le damos los permisos
Y acá ya está. Tenemos un array de arrays donde tenemos todos los datos de nuestra matriz listos, dispuestos para trabajar. Como les dije antes, podríamos a partir de esto que ya tenemos toda nuestra matriz en la variable data, podríamos entonces modificarla, modificar un dato en particular, o recorrerla simplemente, o hacer lo que nosotros quisiéramos. Bueno, los dejo con esto para que ustedes investiguen un poco y jueguen y hagan lo que les parezca. Con esto terminaríamos el tema de las dudas en general que había, sobre todo en particular en este caso de lo que eran los tipos de datos en array y matrices. Y espero que se hayan despejado todas sus dudas. Si no es así, me lo dicen en los comentarios y me pondré en el trabajo de solucionar las nuevas dudas que tengan si es que hace falta. Bueno, con esto es todo. Espero que